Muy buenas tardes con todos y felicitarlos a todos los participantes de este curso y bueno, también felicitarlos por su participación en este segundo día o segunda sesión. Y bueno, se trata justamente de los tipos de volcanes, ¿ya? Bueno, en vulcanología también hay un organismo que rige los términos que son empleados en vulcanología. No podemos nosotros, los que trabajamos en volcanes, salir a hablar o dar denominaciones a los volcanes, decirle, bueno, pues es un volcán cónico, es un volcán rectangular, es un volcán chato, etcétera, etcétera. No podemos nosotros darles cualquier tipo de nomenclatura o denominación. Hay un tipo de denominación ya establecida en publicaciones un poco antiguas incluso, ¿no? Pero que en la actualidad se vienen utilizando. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de volcanes son los volcanes denominados complejos volcánicos o volcanes compuestos, como vamos a ver más adelante. El otro tipo de volcanes son los estratovolcanes, ¿no? También vas a ver, por ejemplo, estratovolcanes tipo el Misti, tipo el Ubinas. Ya, cada uno de ellos vamos a describir, vamos a detallar sus características más adelante. Otro tipo de volcán también son las calderas, es decir, estructuras bastante amplias, formadas en la cima de los volcanes, y estos que han sido generados por erupciones bastante violentas o explosivas. Hay otros que se denomina soma volcano o volcano, son volcanes que contienen una caldera y al interior del cual ha crecido un cono pequeño. ¿Sí? Eso vamos a verlo más adelante. El otro es un volcán escudo, o shield volcano, que básicamente vamos a ver en fondos marinos. Son volcanes bastante grandes, gigantes, y que nosotros podemos apreciar solamente una parte, la parte, se podría decir, de la cima, ya que gran parte de estos son cubiertos por el agua, ¿no? Agua de mar o los océanos, ¿no? Y eso se va a ver más adelante. Y los otros tipos de volcanes más pequeños son los domos de lava, estos tipos de cráteres o volcanes fisurales. Otros tipos de conos más pequeños son los conos de escoria, los conos de ceniza, o los otros tipos, ¿no? Los conos de toba, o conos de anillos de toba, y los famosos mar, ¿no? Estos últimos todos son conos generados por material piroclástico. ¿Ya? Entonces vamos a describir cada uno de ellos. Entonces hablamos de complejos volcánicos. Esta es una vista de un ejemplo de un volcán de un complejo volcánico que es el Ampato Sabancaya. Este es un volcán que tenemos nosotros acá en la región Arequipa, en la zona de Cayoma, y tenemos acá el Sabancaya, ¿no? Bueno, acá lo vemos sin actividad, pero actualmente está en actividad eruptiva. Y como ustedes pueden ver, este volcán está adosado al Ampato, ¿no? Y los estudios que se han realizado sobre este complejo volcánico es que inmediatamente después de haberse generado o edificado este volcán, a raíz de una serie de erupciones que se han sucedido, por ejemplo, los últimos 400.000 años hasta 17.000 años, se ha generado este volcán e inmediatamente la actividad ha migrado más hacia el norte, dando lugar al volcán Sabancaya. Entonces, sin embargo, ambos tienen una cámara magmática distinta, pero son volcanes que hacen parte de un propio sistema. ¿Ya? Igualmente tenemos en la parte baja otro complejo volcánico que también tenemos en los Andes del Norte, en Ecuador, que es el Chimborazo. Otro tipo de volcán son los estratovolcanes. Bueno, ya para todos esto no debe ser desconocido, ¿no? Para gran parte de los que estamos aquí presentes, esto es el Misti, ¿verdad? Entonces el Misti es un estratovolcán, es decir, un volcán compuesto de una serie de capas sucesivas, ¿no? Capas de lava, capas de depósito de flujo piroclástico, de piroclastos, etcétera. Entonces, Misti, en el caso del Misti se habla de más de 112.000 años, el cual el volcán se ha edificado, ¿no? Y vamos a ver también más adelante, hoy justamente ya en horas de la tarde, a partir de las 5:30, vamos a ver un poco sobre la actividad de los volcanes peruanos. Ahí les voy a detallar un poco más sobre la actividad del Misti, ¿ya?
Entonces, ese es un volcán característico, no es un estratovolcán, al igual que otro volcán también que tenemos en el norte, en los Andes del norte, es el volcán Sangay, en Ecuador, ¿sí? En la parte baja tenemos también a otro estratovolcán, que es el volcán Yucamane, ¿no? Que está en la zona altoandina de Tacna, ¿no? Es un volcán también construido de una sucesión de flujos de lava con material piroclástico. Otro tipo de volcanes, como les he mencionado anteriormente, volcanes tipo Soma, es el volcán El Reventador en Ecuador. Ustedes pueden ver acá un cono que ha crecido al interior de esta caldera, de este volcán que se ve al lado izquierdo, ¿ya? Otro tipo de estructura, como decíamos anteriormente, también son las calderas, ¿ya? Ustedes pueden ver esta depresión circular y en la parte central unas acumulaciones de lava que corresponden a un domo o un grupo de domos de lava, pero esta depresión semicircular es una caldera, ya originada por una erupción explosiva. Hablamos de la caldera Toya en Japón. En la parte baja se puede ver otra foto de otra caldera más pequeña, ¿ya? Que es la caldera de Quilotoa en Ecuador. Entonces, y acá al lado derecho podemos ver una vista de la caldera de Crater Lake de Oregon, ¿no? Una vista, y en la parte baja una imagen de Google Earth, y se puede ver acá esta caldera, ¿no? Es una caldera. Se dice no resurgente porque la caldera no ha mostrado crecimiento de domos o algo por el estilo. Y al lado izquierdo se puede ver cómo ha sido el mecanismo de formación de estas calderas, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene un volcán, que se tiene en la parte interna una cámara magmática rico en volátiles. Entonces empieza la erupción bastante fuerte, bastante violenta, explosiva, con material piroclástico. Lo que hace es generar, la erupción genera pues las pómenes, la ceniza, y lo que es el material, todo el material va a ser expulsado, y de pronto el parte de la cámara magmática, como ya va a vaciarse, entonces eso va a ceder y se va a asentar, ¿no? Entonces se van a formar ahí, desde luego, hay fallas normales, el material central va a ceder hacia abajo y va a dar lugar a la formación de una caldera, ¿no? Una caldera inimbética, ¿ya? Entonces, son estos tipos de calderas, este tipo de estructuras que podemos ver acá en las fotografías, tanto en el lado superior como en la parte inferior. Acá alguna comparación de algunos diámetros de caldera. En la parte baja se puede ver el diámetro máximo o mayor. Todo está expresado en kilómetros, ¿no? Y en la vertical podemos ver también el diámetro menor de las calderas, ¿no? Expresados también en kilómetros, ¿no? Y por ejemplo, tenemos lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Los famosos, bueno, no está acá, el Long Valley de los Estados Unidos, que tiene aproximadamente 26 a 35 kilómetros poco de diámetro máximo y de diámetro mínimo unos 15 kilómetros, ¿no? Y tenemos otras calderas mucho más grandes, como la caldera de Toba, ¿no? O la de Yellowstone también en Estados Unidos, que son kilométricas. Ustedes pueden ver, ¿no? Tiene más de aproximadamente 70 kilómetros de diámetro máximo por más de 35 a 45 kilómetros de ancho. Entonces son estructuras, son depresiones bastante grandes que corresponden a centros de emisión, es decir, a zonas a través del cual han sido emitidos grandes volúmenes de material piroclástico generados a través de erupciones bastante violentas. Y tenemos ahí una serie de otras calderas, ¿no? Cerro Galán, por ejemplo, en Argentina, los Húmeros en México, o Panizos, que es en Bolivia, o Santo en Grecia, que también es relativamente pequeño, ¿no? De 10 por 10, ¿no? Pero ustedes pueden ver en todo caso una comparación de estos tipos de diámetros de las calderas que son variables. Acá una imagen satelital, por ejemplo, de Cerro Galán en Argentina. Ustedes pueden ver esta estructura semicircular en una imagen satelital. Acá tenemos, esto es la escala de 0 hasta este extremo, ¿no? De 0 a 10 kilómetros.
y ustedes pueden ver cuál es la dimensión de esta caldera, ¿no? Se puede ver acá la estructura semicircular con presencia de domos o de lava al interior de esta caldera. Igualmente tenemos panizos en Bolivia, acá también tenemos la escala en la parte baja, todo esto representa 20 kilómetros, y vemos que esta estructura, bueno, ustedes pueden ver acá, ¿no? Todo es parte de la caldera, ¿ya? Que tiene más de 25 o 30 kilómetros de diámetro, ¿no? Y en la parte central hay presencia de lava o domos de lava, ¿no? Entonces, son estructuras grandes, semicirculares en la mayoría de los casos, y desde luego esto generan erupciones bastante explosivas o con bastante contenido de material. Acá el material no solamente es caída de ceniza, sino también hay flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, e incluso lajares, etc. ¿Ya? Y bueno, otro tipo de volcanes, hablamos de volcanes mucho más grandes, son los volcanes escudos, y ejemplos de ellos lo vemos en Hawái, ¿no? Por ejemplo, al lado izquierdo, en la foto al lado izquierdo, tenemos algunos perfiles del Mauna Kea, Mauna Loa, y etcétera, etcétera, estos volcanes de Hawái, ¿ya? Que son o corresponden a volcanes escudos. Desde luego, el material, como decíamos anteriormente, el material del cual está construido estos volcanes es básicamente lava, ¿no? Lava bastante fluida, ¿ya? De baja viscosidad, y que han tenido actividad de larga duración en una zona bastante fija, ¿no? Y en la parte de la vista inferior es una vista también de otro volcán escudo, del volcán Galápagos, frente de Ecuador, y ahí se pueden ver los tipos de lava de forma de Tahojoa principalmente, ¿verdad? Acá es para darles una idea nomás de las dimensiones de estos grandes volcanes escudos. Ustedes pueden ver en la parte superior la escala. Esta línea representa 20 kilómetros, y si calculamos el ancho o calculamos la horizontal o la vertical, al final vamos a ver que tiene más de 100 kilómetros de ancho y de largo, ¿no? Entonces son estructuras, pero gran parte de esto, pues como hemos visto, está cubierto de agua, ¿no? Del fondo marino, y solamente se pueden apreciar algunas vistas de la cima de estos volcanes. ¿Ya? Otro tipo de volcanes son los volcanes monogenéticos, que son generados principalmente por la actividad estromboliana, ¿ya? Entonces, unas vistas acá, bueno, en la parte inferior se pueden ver, estos son dos que se llaman volcanes gemelos, presentes en la zona de Andagua, en Arequipa, ¿ya? Y se pueden ver que estos volcanes acá, como escala, tenemos estos postes o estas torres de alta tensión de energía eléctrica, que nos dan una idea de la escala, ¿no? No tiene más de 150 metros de altura por 300 a 400 metros de diámetro, ¿ya? Entonces, estos volcancitos han tenido su actividad. Si bien es cierto, estos volcanes están en una zona, en un campo que se llama campo volcánico, etcétera, puede reactivarse, puede haber actividad, pero no necesariamente por estos mismos volcanes, quizás por otros sectores aledaños a estos, ¿no? Y otro volcán también relativamente joven, es un volcán reciente, que no tiene desde el 84, 85, ¿no? Que es el volcán Paracutín en México, ¿no? Que se ha formado al interior de una chacra de maíz, ¿no? Y que el dueño, el propietario de esta chacra ha presenciado cómo se ha producido esa actividad, ¿no? Que en realidad ha durado a cuestión de meses, y el volcán ha emitido escoria, pero también flujo de lava, que ha incluso sepultado algunas viviendas de un pueblo cercano, pero después ahí paró toda la actividad, ¿no? Bueno, entonces cuando uno ve estos conos monogenéticos, la parte interna, o se acerca hacia la parte de la cima, puede ver este tipo de material, ¿no? Es material básicamente que nosotros llamamos material piroclástico, ¿no? Restos de escorias, básicamente, de composición relativamente básica, hablamos de andesita básica, y que se muestran así, ¿no? O sea, no se ven en forma de capas, todo es relativamente masivo,
pero guardan un cierto, los bloques guardan un cierto alineamiento, ¿no? Esta es la parte central de un depósito o de un cono monogenético, ¿no? Este es en Nueva Zelanda, ¿ya? Y acá se puede ver, incluso en la parte central de esos conos monogenéticos, se puede ver flujos o restos de flujos de lavas, ¿no? Como se ve acá en la figura inferior, ¿ya? Y otros tipos de estructuras que también se generan, similar a los conos monogenéticos, pero que esto básicamente, como ustedes pueden ver, ¿no? Han escarbado parte del material del subsuelo, se podría decir, ¿no? Y son estructuras denominadas los MAR, ¿ya? También son estructuras monogenéticas que han tenido un periodo de actividad y después del cual han dejado de ser inactivas. Esta es una vista del volcán Tepexic en México. ¿Ya? Es una vista del doctor Clausive, ¿no? Y otro tipo de mar, bueno, o anillo de toba, que también se puede ver y que existen este tipo de estructuras, ver la estructura, ¿no? Que es de manera circular, construido básicamente de material piroclástico, ojo que no estamos hablando de lava, es material piroclástico que ha sido expulsado durante la actividad de este volcán, ¿no? Son volcanes relativamente jóvenes, es decir, hablamos del Holoceno aproximadamente, ¿no? Ok, Nino, entonces te doy paz. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces la ponencia y vamos a ver en esta oportunidad tipos de peligros volcánicos y métodos de evaluación. Los temas que vamos a abordar, básicamente vamos a ver una introducción para entender un poco más, definiciones básicas que deberíamos manejar, luego lo que son netamente los peligros volcánicos y cómo se pueden evaluar o monitorear. Dentro de ellos vamos a ver lo que son caída de tefras y proyectiles balísticos, lahares, flujos piroclásticos, avalancha de escombros, flujos de lavas, gases volcánicos, bueno, y finalmente otras formas de evaluación y monitoreo del peligro. Bien, como introducción, vamos a ver un pequeño video para poder tener una idea general de lo que vamos a hablar. Ahí se puede observar que estamos prácticamente introduciéndonos al fondo del volcán, hacia la parte del magma, de la cámara, incluso mucho más adentro, cerca al manto, ¿ok? Y ahí estamos llegando al núcleo de la Tierra. Ahí está el núcleo interno, sabemos de que es sólido, el núcleo externo es el núcleo, es la parte líquida, digamos. Y esos que ven ahí como columnas, justamente son las corrientes que vienen ascendiendo para generar el movimiento de las placas. Ahí vemos una pluma que va saliendo del fondo, y estas corrientes son los que van a generar justamente el movimiento de todas las placas, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar ahí, se puede ver claramente ello. Y de todo este movimiento de placa, finalmente podemos ver la formación del magma y de los volcanes. Y la manifestación externa, que justamente, como se puede ver ahí, es las explosiones, ¿no? La liberación de toda la energía acumulada en los volcanes.
Ok, entonces, bueno, básicamente hemos visto un repaso general, digamos, de cómo es que se forman los volcanes, cómo asciende el magma y finalmente cómo la manifestación externa que van a originar básicamente los peligros. Bien, y algunas definiciones básicas que deberíamos manejar es, por ejemplo, aquí lo que es el peligro volcánico, que es la posibilidad, o se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento volcánico en un tiempo y un lugar que pueda afectar un área determinada. Muchas veces se confunde con el riesgo volcánico, sin embargo, aquí hay que definirlo bien. El riesgo volcánico viene a ser la probabilidad de pérdidas en una región expuesta a la amenaza volcánica. Eh, y bueno, el riesgo está definido o se mide por bastante conocido, es el peligro por la vulnerabilidad. Entonces, hay una diferencia clara entre lo que es el peligro, que vendría a ser digamos, el propio volcán y todos sus fenómenos que en él ocurren, ya sea lahares, flujos piroclásticos, etcétera. Y el riesgo, pues, es el peligro por la vulnerabilidad, si existe un pueblo cercano, o alguna población o alguna infraestructura está cerca, entonces va a ser vulnerable y, bueno, el riesgo se incrementa. Y bueno, otra definición básica vendría a ser lo que son métodos. ¿A qué denominamos métodos? Es un procedimiento general orientado a algún fin, ¿no? A lo que vamos a evaluar. Y la técnica vendría a ser maneras diferentes en las cuales aplicamos el método. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir qué peligros volcánicos pueden ocurrir y qué características van a tener? Entonces, para ello se hacen varios estudios, principalmente uno de ellos es la geología, el cual va a permitir conocer en base a estudios geológicos qué eventos han ocurrido en un volcán determinado. Entonces se hace un análisis de geología, de trabajo en campo, donde se evalúa eh, estos volcanes, que si ha producido un lahar, si alguna vez produjo un flujo piroclásticos, o qué otros peligros haya originado este volcán, ¿no? Se hace ese estudio. Luego, con ello, se evalúa la historia eruptiva de ese volcán. Y conociendo la parte histórica, digamos, ¿no?, de cómo es que este volcán ha ido generando diferentes tipos de peligros en su formación, y luego se hace un estudio de lo que es el monitoreo volcánico. Se monitorea para poder entender y con ello completar, digamos, el conocimiento de cómo es que estos peligros pueden afectar, ¿no? Ya conociendo la geología y la historia eruptiva del volcán. Vamos a ver cómo se va a comportar en el nuevo evento que pueda ocurrir. Bien, ¿qué son entonces peligros volcánicos y métodos de evaluación? Ahí vamos a ver, como habíamos indicado entonces, caída de tefras y proyectiles balísticos. Aquí en la imagen que ustedes pueden observar ahí están marcados con un cuadro rojo para ver los principales peligros. Ahí tenemos lo que es caída de tefras, lahares, flujos piroclásticos, avalanchas de escombros, flujos de lavas y gases volcánicos. Bien, primero vamos a ver entonces lo que son caída de tefras y proyectiles balísticos. Vamos a entender lo que muchas veces ustedes han escuchado. Hablamos de ceniza, hablamos de bombas, hablamos de tefra, y a veces se confunden esos términos, ¿cierto? Entonces, bueno, tefra, ¿qué viene a ser la tefra? La tefra básicamente está compuesta de lo que es ceniza, lapilli y bombas. Todos ellos expulsados obviamente por el volcán, como se puede observar aquí. Aquí tenemos al volcán y vemos una pluma que va saliendo, y en una explosión el volcán va a emitir todos estos tipos de materiales, ¿ya? Y que básicamente se diferencian por el tamaño, por la dimensión que estas tienen. Por ejemplo, la ceniza mide menos a 2 milímetros, el apilli es un fragmento un poco más grande, de 2 a 64 milímetros, y las bombas, bueno, van de los 64 milímetros de diámetro a más.
Entonces, en una explosión, ¿qué es lo que va a emitir? Nosotros hablamos de tefras. ¿Por qué? Porque en una explosión va a emitir los tres tipos, digamos, ¿no? Dependiendo de sus dimensiones, tanto ceniza, lapilli o bombas volcánicas. Entonces, estos van a depositarse en el volcán, obviamente van a depender de, de su tamaño y del viento hasta donde las puede, digamos, llevar. Aquí tenemos en la parte inferior, ustedes pueden observar, hay una estructura, ya unas casas, como se pueden observar, y en la parte del techo pueden ver ahí las cenizas, la gran cantidad de cenizas y algunos puntos negros que se pueden observar ahí, que justamente son las bombas. Bombas, la pili, ceniza y todos ellos ahí. Este es en Japón, la erupción del 2000 del monte Usu generó todo digamos, este impacto, este peligro, ahí generó, cayeron todas estas cenizas, toda la tefra encima de los techos de las casas. Y una cosa importante es que muchas veces pueden depositarse y generar grandes capas de algunos centímetros e incluso a más, dependiendo de la erupción, de la explosión. Aquí, luego, seguidamente tenemos otra imagen donde se puede ver como escala, se ha puesto una moneda, ¿ya? Y se puede observar la cantidad de ceniza. Esto es en el Ubinas. Entonces, estas tres imágenes que siguen ahí, eso es lo que se ha podido observar en el volcán Ubinas. Entonces, se puede observar ahí en el techo de Calamina la cantidad de ceniza que se ha depositado, ¿no? Ahí vemos a un estudiante yendo al colegio, obviamente con su protección, con lentes y sus máscaras. Y luego podemos observar también ahí cómo es que, digamos, la ceniza cae y afecta a los animales, en este caso a un corderito que ven ahí, que pueden observar ahí. Bien, eso es con respecto a lo que es caída de tefras, pero dentro de las tefras vamos a ver lo que es los proyectiles balísticos. Son bloques que van a ser eyectados, son bloques mucho más grandes. Se le dice básicamente proyectiles balísticos por el movimiento que éstas hacen o se pueden observar cuando son expulsados del volcán. Son bombas, digamos, expulsadas, pero van a formar obviamente el movimiento, ¿ya?, de un proyectil balístico, ¿ya? Entonces, ahí un claro ejemplo, se puede observar ahí la imagen, la explosión del 2014, del 19 de abril de 2014, se puede observar ahí, hay una persona, una escala, digamos, para ver en el volcán Ubinas, cómo es que ha expulsado esta bomba y ha dejado todo este cráter de impacto que pueden observar ahí. Y ustedes se preguntarán, pero no está la bomba ahí, ¿no? ¿Dónde está la roca que ha generado todo esto? Bueno, hay que imaginarse de que estas bombas que son expulsadas por los volcanes, en este caso el volcán Ubinas, eh, son bombas, digamos, calientes, casi incandescentes, y estas al salir, al ser expulsadas y chocar con la superficie, muchas veces se destruyen. Y aquí se puede observar que no está, solo ha dejado el cráter de impacto, y las siguientes imágenes que pueden ver ahí es básicamente, digamos, las porciones o los fragmentos que se han ido destruyendo de este impacto. Ahí, seguidamente, bueno, pueden ver ahí, ¿no?, otra bomba ahí en el cráter, cerca al cráter. Y ahí la última imagen de la derecha de su pantalla, ahí pueden observar eh, el impacto que ha dejado otro de los proyectiles balísticos, muy cerca, más o menos a 600 metros del cráter del volcán Ubinas. Esa bomba ha sido bastante grande, más o menos, para que tengan una idea, ha tenido la dimensión se dice más o menos de un Volkswagen, un bochito, más o menos esa dimensión. Es ese proyectil o esa roca que ha sido expulsada por el volcán, más o menos a 600 metros del cráter. Entonces ya se pueden imaginar
el peligro que puede causar esta bomba. Aquí hay un pequeño video de cómo es que cae este proyectil, ¿no? ¿Ven? Ahí incandescente. Ustedes no pueden observar, no se puede observar realmente digamos, el proyectil en sí, ¿no? Sino el cráter o el impacto que ha dejado este. Y ahí está, es básicamente, está muy, muy caliente. Como pueden ver, ahí está, se ve todavía la cantidad, el humo que está emitiendo los gases que está emanando este proyectil. Bueno, los efectos en la salud de personas es casi fácil de poder imaginar, ¿no? Tenemos principalmente lo que son problemas en los ojos, como la conjuntivitis, laceraciones en la córnea. Sabemos que las cenizas al ser son, son muy pequeñas y son bastante angulosas, ¿ya? Por eso es que va a generar laceraciones. Digamos, si nosotros no nos ponemos lentes, esas cenizas van a caer van a caer a nuestra vista sin protección y estas van a generar justamente como ese anguloso, a limpiarnos nosotros, vamos a generar laceraciones en la córnea. Luego tenemos afecciones a la piel debido a la acción que va a generar la ceniza, o sea, va a irritar, podemos causar dermatitis. Seguidamente, bueno, tenemos lo que son males respiratorios como asma, alergias, bronquitis, neumonía. Como son partículas muy pequeñas, entran al aparato respiratorio y van a generar alergias, asmas, etc. Seguidamente, también van a generar lo que son problemas gastrointestinales. Justamente, imaginemos de que la ceniza está dispersándose, como se pueden ver en las imágenes, a bastantes kilómetros del centro de emisión, en este caso el volcán, y estas van a depositarse muchas veces en las fuentes de agua, en los alimentos, etcétera, y al ser ingeridos, pues van a generar problemas. Van a contaminar el agua y los alimentos que vamos a ingerir. Aquí tenemos ejemplos de los efectos que puede causar la ceniza en el medio ambiente. Tenemos caída de cenizas, van a generar colapso de techos, como habíamos visto ahí en el ejemplo del volcán Monte Uso en Japón, donde se ha visto la cantidad de ceniza que ha caído y estas van a generar un peso en los techos. Y si esto coincide con un periodo de lluvias, entonces va a generar, el peso se va a incrementar mucho más y los techos obviamente van a ir colapsando. Ya hemos dicho entonces contaminación de fuentes de agua. Otra cosa importante que va a generar el efecto es la interrupción del tráfico aéreo. Aquí en la imagen de la derecha superior van a observar ahí un avión, pueden observar ahí, lleno de ceniza. Entonces, al ser la ceniza abrasivo, bastante angulosa, entonces los aviones no van a poder realizar los vuelos normalmente. ¿Por qué? Porque las cenizas, al ser abrasivo, entran a las turbinas y van a generar deterioro y obviamente la potencia del avión disminuye al introducirse las cenizas y, bueno, van a caer obviamente. Entonces, los aviones no circulan, no vuelan cuando hay ceniza. Problemas en redes de desagüe, problemas en redes eléctricas, etc. Ahí en la imagen también podemos observar en la imagen del centro, en la parte inferior de sus pantallas, cómo es que un cultivo de papa ha sido afectada por la ceniza. Ustedes saben que las plantas pues respiran y reciben alimentos del sol, respiran básicamente por las hojas, y al ser cubiertas las hojas por la ceniza, como se puede observar ahí, completamente, estas pues van a morir, ¿no? Aquí, la siguiente diapositiva, como pueden observar, vemos aquí una de las erupciones más importantes que se ha producido, digamos, en todo Sudamérica, y en el Perú, obviamente, el Huayna Putih. Solo para poder imaginar la gran explosión que, que, que realizó el Huayna Putih en febrero de 1600, aquí ustedes pueden observar los volcanes más
Ingeniero Nino, ¿me escucha? No lo conocidos escuchamos. para ver de Santa Elena, Vesubio, Pinatubo, Krakatoa, y ahí tenemos a Huayna Putina en una sombra roja que ven ahí. Entonces podemos imaginar la gran explosión que esta tuvo. Y comparemos con la explosión del volcán Ubinas, esta que está aquí rojita, chiquitita, y Ubinas dice, estas son las explosiones o el proceso eruptivo y sus explosiones del volcán Ubinas, a comparación de este hongo gigantesco que pueden observar ahí, que ha sido el Huayna Putina. Y en la parte derecha, pueden observar ahí, en la parte derecha de la diapositiva, un mapa de dispersión de cenizas, isópacas. ¿Qué son isópacas? Es digamos, el espesor de las cenizas que ha ido depositando en la explosión de Huayna Putina. De igual, isópacas viene de iso igual, espesor de cenizas. Entonces se pueden observar ahí cómo es que con los estudios que se han realizado de geología, se han podido determinar y realizar las isópacas de la dispersión de cenizas del Huayna Putina. Y entonces, como pueden ver, Huayna Putina está en Moquegua, en la parte de Omate, ahí está Omate, en esa zona, y ustedes pueden observar la isópaca de 1 centímetro de espesor, que llega aproximadamente ahí a la zona de Chala. Entonces quiere decir que esto ha llegado incluso, bueno, se dice, de que las cenizas llegaron incluso hasta más allá de Ica, Nazca, etcétera, ¿no? Pasaron mucho más allá. Y bueno, ahí el volumen emitido de este volcán ha sido 10 kilómetros cúbicos y murieron más o menos 1.500 personas, ¿no? Y básicamente cerca de, algunos dicen, entre 15 e incluso más pueblos que fueron sepultados, asentados cerca al volcán Huayna Putina. ¿Qué es lo que con esto podemos imaginar, digamos, el efecto que va a causar las cenizas, ¿no? El gran peligro que es básicamente las cenizas por la gran movilidad que ésta tiene debido a los vientos, son llevados a más de 20 kilómetros del volcán. Ahora, viendo lo que son métodos de evaluación de la dispersión de cenizas, que es básicamente el peligro, el mayor peligro, vendría a ser lo que se realizan modelamientos con el software H3D para realizar pronósticos de caída de cenizas. Entonces ahí tenemos, ahí en la parte izquierda de sus pantallas, tenemos una imagen de un modelamiento con este software donde se puede determinar a dónde se iba a dirigir la dispersión de cenizas. E incluso ahí nos da el pronóstico de leve, moderado y la dirección de dispersión. Y ahí tenemos una animación justamente de este modelo, cómo es que se está dispersando y hasta dónde va a llegar, ¿no? Hasta dónde va a alcanzar. Luego, otra forma de monitorear la dispersión de cenizas es con imágenes satelitales. En este caso, ahí ven, ustedes pueden observar claramente 2 imágenes Landsat 8, una del 31 de agosto del 2016, ¿ya? Y otra al 2 de agosto del 2017. Sabemos de que el volcán, en este caso es del volcán Sabancaya. El volcán Sabancaya inicia su proceso eruptivo en noviembre del 2016, entonces son 2 imágenes, digamos, para poder ver un antes y un después. Entonces ahí en la primera imagen, pueden observar ahí, donde el volcán todavía no está en proceso eruptivo, y la otra imagen muestra la dispersión con una coloración un poco más diferente. Se hace el análisis de la dispersión con las imágenes, se hace el tratamiento adecuado, y se puede observar ahí en líneas punteadas la cantidad de cenizas y la dispersión que se puede observar ahí, ¿no? Y es otra forma, entonces, otro método en la cual podemos monitorear la dispersión de ceniza. Tenemos otro método, es con cámaras. Ahí es una de las cámaras del volcán Sabancaya. Y vemos ahí, en la cámara, vemos una explosión y luego otra explosión que está en ese mismo instante saliendo, ¿no? Entonces vemos ahí la altura
es importante en la dispersión de cenizas la altura que va a tomar la, la explosión, porque los vientos van a ser los encargados de dispersar esta ceniza de acuerdo a la velocidad y dirección del viento. Está en función entonces de la altura. Y ahí, en la parte derecha, pueden observar ahí una imagen satelital de la dispersión de cenizas del 19 de julio del 2019 del volcán Ubinas. Ahí ustedes pueden observar claramente cómo es que se da la explosión y cómo es que la ceniza se va dirigiendo a la parte este e incluso a la parte sureste, ¿no? Se ha dividido en dos partes, ¿no? Y se va dispersando, observan ahí como referencia al lago Titicaca e incluso hasta la parte de Bolivia, ¿no? Se va llegando la ceniza. Gran parte, digamos, de la ceniza que es expulsada por el volcán y que entra a la atmósfera, al ser dispersadas muchas veces viajan bastantes kilómetros y no caen, bueno, van a ir cayendo de acuerdo a las dimensiones, el tamaño de esta ceniza. Pero muchas veces gran parte de ellos se queda en suspensión por muchos días todavía. El IGP, ahí tenemos una imagen de las explosiones y la dispersión que se va viendo de las cenizas. El IGP realiza justamente el monitoreo y damos alerta de cenizas. Ahí está el formato, justamente con el aplicativo Volcanes Perú, que en un momento habló Jorge. Este es el aplicativo que pueden ustedes descargar en sus celulares para que les pueda llegar, digamos, las alertas, en este caso de dispersión de cenizas. Ahí tenemos un ejemplo de ello, emitido en el 9 de julio del 2020, y donde se indica los pueblos que van a ser afectados, la dirección en la cual se va a ir dispersando esa ceniza, el radio de dispersión, va a depender del tamaño, digamos, de la explosión y de la altura que ésta va a alcanzar para que pueda dispersarse a mayor de 20 kilómetros. El siguiente peligro vendría a ser lo que son los lahares. Lahar es un término indonesio que quiere decir básicamente flujo de lodo. Son flujos de lodos que van a estar constituidos de fragmentos detríticos. Estos fragmentos tienen que ser de origen volcánico, que se van a mezclar con el agua. Muchas veces se confunde el hecho de un lahar con un huaico, por ejemplo. Entonces, en realidad, digamos, la única diferencia entre los dos es el hecho de que el lahar está compuesto de material volcánico y la mezcla de agua. Sin embargo, el huaico no es material volcánico, puede ser cualquier otro material y la mezcla con agua. Ahora, es importante indicar de que existen lahares primarios y lahares secundarios. Lahares primarios se originan básicamente en el proceso, digamos, eruptivo del volcán. Pero existen los lahares secundarios que se dan, digamos, de manera indirecta de la actividad eruptiva. ¿Cómo así? Un ejemplo, lo vamos a ver más adelante, sin embargo, podemos decir los lahares que se originan siempre en los periodos de lluvia en el volcán Misti, por ejemplo. No está en proceso eruptivo, sin embargo, produce lahares. Pueden originarse entonces por la fusión, como es una mezcla de agua, pueden originarse básicamente si un volcán tiene hielo, entonces al iniciar un proceso eruptivo, este hielo se va a derretir, se va a convertir en agua, se va a mezclar con la ceniza y va a generar los lahares, que van a alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces podemos imaginarnos que es una velocidad bastante rápida. Y pueden recorrer hasta 300 kilómetros. Van a depender de la pendiente, de la topografía, etcétera, de muchos factores de la zona del volcán. Ahí tenemos imágenes de cuán destructivos puede ser un lahar y cómo es que va a destruir todo a su paso. Pero, ¿cómo es que se van a originar? Habíamos dicho entonces fusión de hielo,
Si no hay fusión de hielo, entonces, si no hay hielo en un volcán, se podría producir básicamente por la lluvia, ¿no? Además, si es que un volcán tuviera, digamos, un depósito de agua en el cráter, ¿no? Agua en el cráter, entonces en un proceso eruptivo, esta agua se desborda y va a generar el lájar. Flujos incandescentes o torrentes de ceniza, penetración de la lava con corrientes de agua, puede haber que el agua el magma en ascenso puede encontrarse en contacto con corrientes de agua y estas van a generar pues los lahares. Y finalmente lo que son la lluvia abundante sobre los materiales sueltos. Aquí, ahí tenemos en la parte izquierda inferior, podemos observar ahí un lahar. Esta es la que siempre ocurre en la zona del volcán Ubines. Esto es en el volcán Ubines. Como pueden ver ahí es una mezcla de todos los fragmentos, materiales detríticos que va recopilando, digamos, el agua, se va juntando el agua en su descenso por las laderas del volcán. Parece una masa de cemento, como se puede observar ahí, ¿no? Es lo que se puede observar casi siempre en los periodos de lluvia en el volcán Ubines, enero y febrero. Un caso bastante, digamos, conocido y representativo de los lahares es el caso del Nevado del Ruiz. Seguro que ustedes ya han escuchado bastante de este caso. Sin embargo, es importante recordarlo, ¿no? El Nevado del Ruiz, en 1985, produjo un pequeño flujo piroclástico. O sea, no era un flujo bastante grande, no. Era pequeño, una pequeña erupción, lo que generó básicamente, ahí vemos el mapa en la parte derecha de sus pantallas, pueden ver ahí el mapa, y el mapa, el nevado del volcán, Nevado del Ruiz, que tenía un casquete de hielo y producto del flujo piroclástico, del pequeño flujo piroclástico, se genera un lahar. Y el mapa ahí que ustedes pueden observar, el pueblo de Armero está ahí, ahí se puede observar el pueblo de Armero, que más o menos estaba entre 20 y 30 kilómetros del volcán, y por la pendiente, pues, el lahar descendió, y pues sabemos el desenlace de más o menos de 22 a 25 mil personas que murieron por este lahar. Es bastante conocido justamente por lo devastador que generó este lahar. 25.000 personas fallecidas. Y ahí vemos un diario, es curioso, pero ustedes pueden ver ahí un diario que indica, dijeron que no había peligro. Y efectivamente, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es que se originó digamos, esta tragedia, ¿no? ¿Existía mapas de peligro? Sí. ¿Se había hecho estudios? Sí, efectivamente, se había hecho estudios. ¿Existían los vulcanólogos? Pues sí, había todo ese, digamos, todos esos profesionales. Sin embargo, lo que pasó aquí fue algo interesante por el hecho de que la información, digamos, no fue difundida como tal, sin embargo existía. Además de ello, que muchas veces lo que suele generar siempre es de que, por ejemplo, el mapa que se había realizado, que ya existía en el caso del Nevado de Ruiz en Colombia, es de que estaba pues en inglés, y la población, por falta ¿no? de conocimiento, y no podían entender el mapa de peligro, y mucho menos si estaba en inglés, pues generó, digamos, desconocimiento, y cuando sucede pues el evento, ahí se vieron los resultados, ¿no? Ahí se puede observar el pueblo de Armero, totalmente cubierto. Ahí vemos cómo es que están rescatando a algunas personas, cómo es que quedaron las personas, ¿no? Realmente fue un desastre de una magnitud muy grande de este lahar. A partir de ese momento, entonces, se vio la importancia pues, de la difusión de todo el conocimiento científico hacia la sociedad, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros como IGP en este momento, ¿no? Y ustedes están escuchando y aprendiendo ello. Con respecto a los métodos de evaluación de lahares, entonces ahí nosotros, como IGP, realizamos el modelamiento de los mismos. Ahí tenemos un ejemplo del volcán Misti, del volcán Sabancaya.
¿Cómo se realiza? Existe un software, un programa que se llama LajarZ, que fue desarrollado por la USGS, y nosotros aplicamos ese software para generar modelos de cómo es que se podrían originar los lahares para cada uno de nuestros volcanes. En el caso del Sabancaya, que tiene, digamos, hielo, tiene cierta cantidad. En el caso del Misti, pues ya no tiene, no tiene un casquete de hielo, ¿no? De nieve, no tiene ahora. Sin embargo, en periodos de lluvias, pues se ha podido observar que siempre tenemos lahares, ¿no? Como el que sucedió en febrero, que descendió por la parte del Palomar, ¿no? Y todo el efecto que este causó, ¿no? La muerte de 5 o 6 personas, si no me equivoco, causó este lahar. Entonces sería un lahar secundario en el volcán, generalmente originados en el volcán Misti. Otra forma de monitorearlo, de detectar los lahares, que ha funcionado muy bien en el IGP, es justamente el método de detección de lahares por el método sísmico. En el caso del método sísmico, como pueden ver ahí en la parte derecha de sus pantallas, vemos al volcán Misti y vemos las estaciones sísmicas con la cual monitoreamos la actividad del volcán, pero además de la actividad del volcán, lo que hacemos nosotros es observar, poder monitorear además los lahares, ¿no? Y podemos ver ahí una señal de un lahar. Ahí tenemos la señal del propio lahar, su espectro de frecuencia y su espectrograma del lahar registrado el 27 de enero del 2019. Entonces, con esto nosotros, como IGP, hemos emitido alertas de lahares y hemos podido, digamos, anticiparnos a la llegada hacia la ciudad, ¿no? Porque los lahares se forman en las faldas del volcán Misti, a cierta altura, y en su recorrido pues van generando estas señales que son detectadas por las estaciones y nos da cierto tiempo para poder nosotros emitir la alerta, ¿no? Como en el caso también del volcán Ubinas, ahí pueden observar el volcán Ubinas, con sus estaciones también ahí se detectó un lahar y se emitió la misma alerta, ¿no? Ahí ustedes pueden observar entonces las alertas, vuelvo a repetir justamente en el aplicativo de Volcanes Perú, donde también les va a llegar las alertas de los lahares, ¿no? Podemos ver ahí un ejemplo del volcán Ubinas, del volcán Sabancaya, del Huayna Putina también, y del volcán Misti. Seguidamente tenemos otro de los peligros, justamente son los flujos piroclásticos. ¿Qué son los flujos piroclásticos? Son una mezcla de fragmentos de roca y ceniza muy calientes, de aproximadamente 400 a 1200 grados centígrados. Estas se van a mantener en suspensión justamente por la temperatura. Pueden alcanzar una velocidad más o menos de 100 a 300 kilómetros por hora. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea, imagínense 100 a 300 kilómetros por hora es una velocidad bastante rápida, ¿no? Un vehículo puede llegar tal vez a 160, 180, 200 kilómetros por hora, ¿no? Un vehículo de carrera, digamos. Pero 300 kilómetros por hora es bastante, muy, muy veloz. Entonces, ahí en la imagen, la parte derecha, ustedes pueden observar ahí un flujo piroclástico muy, muy grande. Pueden observar ahí ustedes las palmeras para que tengan una referencia y pueden observar ahí el vehículo como referencia de la magnitud y de la dimensión de este flujo piroclástico. Sucedió en el 91, en Filipinas, el Pinatubo. Entonces pueden observar ahí el flujo, cómo es que se va movilizando. Entonces, para que ustedes puedan y tengan una idea, este flujo, en una explosión muy grande del volcán, de tipo pliniana o subpliniana, se da la explosión y la columna de ceniza que expulsa el volcán de magma pulverizado es expulsado hacia el exterior, pero en una dirección, digamos, vertical. Y por la propia, el peso que esta va a tener, van a subir hasta cierta altura y luego estas van a caer hacia los flancos.
Y en esa caída, pues básicamente se forma el flujo piroclástico, esa caída, y comienza a descender por las laderas, por las quebradas y por el flanco del volcán, a velocidades de 100 a 300 kilómetros por hora, y con una temperatura de 400 a 1200 grados centígrados, lo cual podemos imaginarnos es una temperatura bastante alta y va a destruir básicamente todo a su paso. ¿Por qué está suspendido? Ustedes preguntarán y dirán, pero ¿por qué se suspende si digamos, son fragmentos de roca? Efectivamente, son fragmentos de roca, ceniza, todos ellos. Se suspenden justamente por la temperatura, por la gran temperatura que éstas tienen. Entonces, al tener mayor temperatura, ustedes saben de que cualquier flujo que tenga mayor temperatura, ¿qué va a pasar? Se vuelve más ligero, ¿no? Y va a tener tiene una tendencia a ascender, a subir. Entonces, por eso es que por esa temperatura se va a mantener en suspensión todavía y van a viajar bastantes kilómetros. Y obviamente, mientras estas van moviéndose, movilizándose, van a ir depositándose los fragmentos más grandes, ¿no? Van a ir depositándose más cercanos al volcán, ¿no? Y los fragmentos mucho más pequeños van a ir movilizándose mucho más lejos. Ahí en la parte izquierda inferior de sus pantallas pueden observar ahí gente calcinada, muerta, justamente lo que sucedió en el volcán El Fuego el 3 de junio del 2018, en Guatemala. Ahí tenemos un ejemplo también del flujo piroclástico en Martinica, en el Caribe, en 1902 del Monte Pelé. Observen ustedes, ahí se reportaron más o menos 30.000 muertos aproximadamente. Observan ahí la bahía con los barcos y las casas. Bueno, no hay una fotografía de colores, obviamente, porque estamos hablando de 1902. Se puede observar ahí. Y posterior a la explosión o posterior al paso del flujo piroclástico, se puede observar ahí las casas. Prácticamente arrasó con todo el pueblo, como se puede ver ahí. Bien, otro de los peligros que vamos a ver ahora es lo que es avalanchas de escombros. Se presenta comúnmente, básicamente, en estratovolcanes. Entonces ya ustedes han visto anteriormente en la clase anterior qué cosa eran los estratovolcanes, ¿cierto? Los estratovolcanes, para resumirlo bastante práctico, son nuestros volcanes, en realidad. Todos nuestros volcanes son de tipo estratovolcán. Estratos, ¿por qué? Porque, bueno, son capas que se han ido generando en el proceso, en el emplazamiento de este volcán. Ahora, para que se originen las avalanchas de escombros, lo que va a suceder es lo siguiente. Básicamente se origina por inestabilidad del aparato volcánico. ¿Por qué se da la inestabilidad? Puede ser por fracturamiento, por filtración o alteración de la roca que conforma el flanco, básicamente por hidrotermalización. Este término de hidrotermalización, ¿qué quiere decir? Indica básicamente el fluido, los líquidos que se encuentran, el agua que se encuentra bajo el volcán. Todo volcán tiene un sistema, digamos, una cantidad de agua, que nosotros le denominamos sistema hidrotermal. Entonces, esta agua, al ser un volcán activo, se calienta, se evapora y asciende, empieza a moverse, como celdas de convección, suben y bajan, ¿no? Se empieza a mover. Este movimiento se va moviendo por las fisuras, fallas que tenga el volcán. Y en su movimiento va a generar lo que se denomina hidrotermalización, va a generar lo que es alteración de la roca, ¿no? Una roca o cualquier material que se encuentre en contacto con el agua, en cierta forma lo que pasa es oxidarse, ¿cierto? Bueno, en los volcanes es algo parecido y se denomina hidrotermalización. Entonces, esta hidrotermalización es el agua que filtra, que se mueve, que está en movimiento todo el tiempo, porque es un volcán activo, puede generar inestabilidad en el volcán. Aquí, en la parte inferior, pueden observar ustedes una imagen del monte Santa Elena, una de las más conocidas avalanchas de escombros que generó el monte Santa Elena.
Ahí tenemos el volcán, vamos a ver un poco más adelante, tenemos algunas imágenes más, y luego aquí, sin irnos lejos, podemos observar aquí una avalancha de escombros del volcán Tutupac. Ahí pueden ver, todos estos que ven ahí, la parte marcada en la parte roja es lo que se ha, digamos, ha habido la inestabilidad y se ha movido todo este flanco que ven ahí donde dice run up, es justamente la avalancha de escombros. Esto mismo ha sucedido en el volcán Misti, ha sucedido en varios de nuestros volcanes, las avalanchas de escombros, también. Ahí tenemos entonces la avalancha de escombros, en este caso el más conocido es justamente el Monte Santa Elena en 1980, en Estados Unidos. Ahí, para que ustedes puedan observar aquí, pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, se origina la avalancha de escombro, uno de los flancos se inestabiliza y el volcán estando activo, digamos, libera cierta cantidad de esfuerzos y se produce una explosión de manera lateral, ¿no? Por un flanco. Y se genera justamente la avalancha de escombros, como se pueden observar ahí, tipo flujo piroclástico, pueden observar que está viniendo ahí. Y después, pasado el flujo, pasado la avalancha de escombros, lo que ha generado, ustedes pueden observar en la parte derecha de sus pantallas, pueden observar ahí una especie de palos que ven ahí, pareciera que fuera, ¿no? La imagen da la impresión de que fuera unos palitos de fósforo, ¿no? Ahí todo alineados en esa dirección. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, eso que ven ahí, una parte blanca que ven ahí, esa es una avenida, ¿ya? Es una avenida, digamos, una pista bastante grande, ¿ya? Entonces, pueden observar ustedes la pista como referencia y cómo es que estos palitos que ustedes ven ahí, que se ven chiquititos aparentemente, no son pues, en realidad, palitos pequeños, ¿no? Sino que son bastante grandes, muy, muy grandes, de hecho. Y ustedes eh, pueden compararlo ahí, entonces, cómo pueden imaginar la destrucción que ha causado el Monte Santa Elena con esta avalancha de escombros. Ahora, ¿cómo se evalúan? En este caso, hemos visto entonces que lo que son flujos piroclásticos son muy parecidos entonces a la avalancha de escombros y el método de evaluación es muy parecido y se utiliza, hay un software denominado el Titan 2D que ha sido justamente diseñado para simular flujos granulares secos, ¿no? Dirán ustedes, ya, bueno, podemos entender entonces con ello de que para hacer el modelamiento del ajar no es un flujo seco, ¿no? Entonces, hay esa diferencia entre el ajar Z y el Titan 2D, ¿ya? El Titan 2D entonces está diseñado para lo que son flujos granulares, pero secos. Entonces ahí ustedes pueden observar las imágenes de la parte izquierda. Este es el volcán Ubinas, ¿ya? Uno de nuestros colegas del IGP ha realizado este modelamiento para el caso del volcán Ubinas. Ustedes pueden observar entonces, esta es la parte, el flanco sur, que es la parte, si han tenido la oportunidad de viajar hacia la zona de Moquegua, al volcán Ubinas, se pueden observar que la carretera está justamente en el flanco sur, y es la pendiente, digamos, más abrupta, por lo tanto, es, digamos, el flanco, una zona de potencial colapso. Y en la imagen pueden observar aquí una parte, digamos, una zona bastante empinada, sobresaliente, que pueden ver ahí. Es la parte que está marcada de rojo y ahí tenemos una foto. Eso podría generar, digamos, una avalancha de escombros. Podría romperse en algún momento por inestabilidad, por la pendiente y por diversos factores. Podría generar, digamos, un rompimiento y generar una avalancha de escombros. Entonces se ha diseñado el modelamiento. Ahí pueden observar la dimensión de 750 metros y 460 metros respectivamente ahí. Y generaría más o menos, con el modelo, se puede observar ahí la avalancha de escombros. Se puede observar ahí una parte mucho más roja,
que es lo que se podría romper, y cómo es que esto generaría el flujo, ¿no? Ahí tenemos el pueblo de Querapi, que es el pueblo que está más cerca, hacia el volcán, y luego tenemos el volcán, la zona del pueblo de Ubinas, Tonoaya, y todo pendiente abajo, como se puede observar, sí se daría, digamos, la avalancha de escombros, la caída, y la avalancha de escombros generaría, digamos, esta zona en rojo, digamos, se vería afectada por el paso de esta avalancha. Entonces el IGP también realiza lo que son el método, el modelamiento de avalancha de escombro, de flujo piroclástico. Otro de los peligros menos, digamos, no tan grandes o fuertes como el caso de los flujos piroclásticos, que de hecho son, y los lahares, son los más, digamos, peligrosos por la velocidad y la destrucción que generan a su paso. Tenemos lo que son los flujos de lava. Tenemos, ¿qué cosa es la lava? Y pues ya lo conocen ustedes, es roca fundida. En realidad lo que emerge acá, como ustedes pueden ver, son lavas de tipo AA, Pajoy, ¿ya? Y ahí están. Entonces, Ingeniero Nino, estas 5. lavas, sí, ok, gracias. Estos flujos de lava van a movilizarse hacia los volcanes y, como indiqué, entonces van a depender básicamente de su fluidez. Cómo es que van a ir fluyendo los volcanes, las lavas de los volcanes. Ahí tenemos algunos tipos de lava. Entonces ahí pueden observar las personas caminando sin ningún problema, observando cómo es que se va desplazando estos flujos de lava. Entonces no representa mayor peligro porque las velocidades con las que se mueven, pues vale ver las figuras nada más y poder comprender que son velocidades muy bajas, ¿no? Y podemos observarlas y mirarlas. Finalmente, y como último peligro, son los gases volcánicos, que de hecho en nuestros volcanes son muy pocos y se diluyen básicamente rápidamente y no generan mayor peligro. Entonces, estos gases están compuestos de ácido sulfídrico, dióxido de carbono, hidrógeno, hidrocarburos, nitrógenos, ácido clorhídrico, metano y vapor de agua. Entonces, estos generalmente se producen durante las erupciones, además de periodos cuando no hay erupción, como en el caso de, en las imágenes podemos ver el volcán Ubinas y en el 2016, ahí se puede observar, ¿no? Y también sucede en el volcán Misti, sino que se da a nivel del cráter. Ahí solo son tóxicos cuando estamos cerca, y tenemos el caso del volcán Misti, volcán Sabancaya, y se asciende el volcán Sabancaya con máscaras, porque estando bastante cerca es muy peligroso. Pero estando lejos, pues no. Otras formas de evaluación, tenemos ahí lo que son espectrómetros de gases para ver los gases, lo que son medidas en campo, cuando nosotros como IGP ascendemos hacia los volcanes, para poder realizar medidas de temperatura, medidas de gases, cámaras térmicas, y lo que es, se instala estaciones de manera continua en los espectrómetros para poder medir la cantidad de gases y temperatura. Después tenemos lo que son monitoreo por imágenes satelitales o sensores remotos, en este caso. Una imagen acá podemos hablar del volcán Sabancay y del volcán Ubinas, emitiendo cenizas. Y lo que es el sistema satelital Mirova, que de hecho todos estos sistemas de sensores remotos es de manera gratuita, ustedes pueden ingresar y poder observar ahí. Luego tenemos el monitoreo mediante estaciones GPS, estaciones instaladas sobre el volcán para detectar deformación y poder evaluar si existe, digamos, algún peligro, o un colapso de uno de los flancos, etc. Y también realizamos nosotros lo que es fotogrametría mediante drones, como pueden observar ahí, justamente para realizar los DEM de alta resolución para poder modelar lo que son flujos piroclásticos, lahares, etc. Bien, eso
sería todo con respecto a lo que son peligros volcánicos y sus métodos de evaluación. Muchas gracias, ingeniero Nino, por su estupenda presentación. La verdad que nos ha servido bastante para repasar y también para aclarar algunos términos y productos volcánicos que sabemos que los volcanes emiten cuando hacen erupción. Vamos a tomar un receso de 10 minutos. Veo que hay bastantes preguntas y las preguntas las vamos a resolver retornando del receso. Son muchas preguntas las que tenemos de la primera presentación del doctor Marco, de lo que cumplió con lo que le faltaba de la primera participación de la anterior sesión y también de la ponencia del ingeniero Nino Puma. Vamos a resolver algunas de las preguntas en las cuales ellos van a explicar y van a responderlas de manera oral, y el resto de preguntas vamos a responderlas por el chat mismo ahora durante la presentación del doctor Rivera. Agradezco de verdad su comprensión, porque también lo que queremos es ceñirnos a los tiempos que hemos manejado. Comprendemos de que muchos de ustedes tienen actividades ya programadas incluso después de finalizar el curso. Entonces, con ese ánimo vamos a resolver unas preguntas de manera oral con los dos expositores por ahora. Tenemos la pregunta de Edwin Vadillo, de la Universidad Nacional del Callao, respecto a si Coropún es un complejo volcánico. Edwin, esta pregunta va a ser resuelta por el doctor Rivera en su exposición, porque va a hablar justamente de los volcanes peruanos. Tenemos la pregunta también de Daniel Robles respecto a si la diferencia entre MARS y condos monogenéticos es esa escarbación por el subsuelo de este último. ¿Qué es lo último que ocurriría si existiera primero esta escarbación y posteriormente un levantamiento tectónico? ¿Existe algún criterio adicional? Generalmente se suelen confundir estos términos. Doctor Rivera, yo le agradecería si pudiéramos responder a esta pregunta de Daniel de la Universidad Católica de Lima. Ok, entonces vamos a responder rápidamente. El término cono monogenético también involucra lo que es MAR. ¿Ya? Entonces ahí sería cono de escoria, o cono de ceniza, o toba o cono de escoria, básicamente. ¿Ya? Entonces el tema acá es que MAR va a tener un tipo característico de depósitos, y básicamente los MAR se generan, si bien es cierto, son estructuras pequeñas, pero se generan por una actividad freatomagmática, ¿ya? Es decir, hay agua ya sea en el subsuelo, que cuando viene el magma interacciona y va a generar unos depósitos que se denominan incluso oleadas piroclásticas, ¿ya? Entonces, las estructuras MAR tienen características bien específicas, y los conos de escoria, como los que se ven en Andagua o los que vemos en la parte alta de Cayoma, o incluso de Paucar de Salazar en Ayacucho, es distinto, ¿ya? Entonces no hay que confundir. Y bueno, los términos tectónicos, etcétera, eso puede pasar cualquier proceso después que se hayan emplazado los conos. Ojo que los conos tampoco no son muy viejos, ¿eh? O sea, hablamos de estos conos que no tienen más de bueno, algunos son históricos, otros que no tienen más de algunos miles de años. Ya no hay conos que tengan, por ejemplo, medio millón, 1 millón, para decir que ha ocurrido algún proceso tectónico. Eso es básicamente. Gracias, doctor Marco. Tenemos también las preguntas de Carla Córdoba, Carla de la Universidad Agraria La Molina, sobre software que se utiliza para modelación. También la pregunta de Wilman Navarrete de la Universidad Central del Ecuador, si no me equivoco, así es, también referida a ese tema. La de Sebastián Tapia Manchego, que Sebastián también nos hace la pregunta respecto a el software y los parámetros que se utilizan en el H3D. Sebastián es de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y la pregunta que también nos hace Leonel Pacozonco de la Universidad Nacional de Moquegua respecto a qué otros software existen aparte del H3D para pronosticar a dónde irán las cenizas. Ingeniero Puma, yo le agradeceré por favor si podemos responder en una sola pregunta estas 4 interrogantes que están relacionadas entre sí. Sí, con respecto a las variables que utiliza el software H3D, básicamente los parámetros, digamos, que controlan el programa vendría a ser la altura del volcán, la altura propia de la columna eruptiva, el tiempo de origen de la erupción. Ahora, la duración, el tiempo de duración de la erupción o de la explosión, y el volumen aproximado que emitiría esta explosión. Con respecto a los software que existen, aparte del H3D, bueno, existen varios software. Entre ellos podemos mencionar el Fall 3D, el TerraFlow, el Plumarize, pero hay que tener en cuenta que todos ellos tienen diferentes aplicaciones, o sea, están orientados a una cosa. ¿Ya?
como por ejemplo el FOL 3D es aplicado básicamente para monitoreo de cenizas para la aviación, por los BAC, para la aviación básicamente. Bueno, esas serían las respuestas, sus preguntas. Gracias. Ingeniero Nino, le agradecería por favor responder la interrogante de Wilman Navarrete, que nos hace la consulta respecto a qué parámetros influyen en las diversas estructuras y texturas en las bombas volcánicas. Es lo que nos había preguntado Wilman. ¿Qué parámetros influyen en las estructuras y texturas en las bombas volcánicas? Ok, bien. Bueno, básicamente con respecto digamos, a lo que va a generar las estructuras de las bombas, es básicamente el contenido de sílice que pueda tener el volcán, ¿no? Digamos, por ejemplo, un volcán que tiene mayor cantidad de sílice, lo que va a generar, digamos, en la expulsión del propio magma o de la bomba, es que va a tener va a ser bastante vesiculado, por ejemplo, ¿no? Al salir hacia el exterior, digamos, eh, al caer, digamos, van a salir los gases que tiene, porque va a tener mayor cantidad de gases, y van a generar vesículas. Básicamente, eso generaría, digamos, este tipo de bombas o estructuras, ¿no? Gracias, ingeniero Puma. Vamos a resolver unas preguntas relacionadas a lajares que nos han hecho Diego Mendoza Cota, Diego de la Universidad de San Agustín, y también la pregunta relacionada a lajares que nos ha hecho Catherine Hernández, Catherine de la Universidad de El Salvador. Lo que nos pregunta Diego es, ¿se tiene en consideración las características de la calidad del suelo al realizar el modelamiento en el software Lajar Z? Y Catherine nos pregunta, para los lajares, ¿la señal sísmica entre qué rango de frecuencia se encuentran? En el caso de cuando se utiliza el Lajar Z, lo que se evalúa es básicamente, utiliza, digamos, como parámetro lo que es el cono de energía, denominado cono de energía, para ver la pendiente, ¿ya? Con respecto al tipo de material de suelo, bueno, no toma en consideración básicamente ello. Sin embargo, existen otros software que sí usan, digamos, el tipo de sedimento o cómo es que va a absorber el agua, etcétera, ¿no? La interacción, digamos, entre el suelo por el que va a pasar el flujo. En el caso de la jarceta, no utiliza ello porque lo que hace es, digamos, el Lajar Z utiliza, digamos, su ecuación de modelamiento, lo que usa es el análisis, digamos, se ha hecho una relación del análisis estadístico de de lajares que han sucedido, ¿ya? Y se ha hecho una relación justamente entre el área de inundación y, digamos, las pendientes que ha habido, las pendientes que ha generado el área de extensión. Entonces, no está usando, digamos, la interacción de suelo y el fluido. Catherine de la Universidad de El Salvador nos hace la siguiente pregunta. Para los lajares, ¿la señal sísmica entre qué rango de frecuencia se encuentra? Bien, sí, muy buena pregunta, porque efectivamente las señales que genera, por ejemplo, un tremor, cualquiera diría, ¿no? Observa un tremor y va a observar, por ejemplo, un lajar. La forma es muy parecida, la única diferencia ahí sería, digamos, el espectro, las frecuencias, ¿no? Entonces, la pregunta va por ese lado. Las frecuencias que tiene un lajar, hay que diferenciar dos cosas bastante puntuales y prácticas. Es el hecho de que un tremor, por ejemplo, sucede por generación, por paso del fluido, de magma, que está a profundidad, a diferencia del lajar, que sucede en superficie, que es un paso de fluido, pero en superficie. Entonces, va a generar frecuencias mucho más altas, por encima, entre 9, 10, hasta 15, o de repente un poco más de frecuencia. Carolina Castaño es de la Universidad Católica de Manizales y justamente, Nino, respecto a lo ocurrido en el año 1985 en el Nevado del Ruiz, nos comentaba, yo vivo aproximadamente a 1 hora del Nevado del Ruiz. El mapa de riesgo volcánico había acabado de salir y lograron dar aviso de un posible peligro volcánico por la actividad, pero debido a la prioridad de los gobernantes no se le dio la atención que se debía a esta situación. Algo que lamentar. Es una reflexión importante, Carolina, te agradecemos por compartirla. Vamos a resolver, yo le agradeceré, por favor, ingeniero Nino, las siguientes preguntas. Usted les va resolviendo por el chat de cada uno de ellos y a continuación damos paso al doctor Marco Rivera
para que realice la segunda presentación de esta segunda sesión. Adelante, por favor, doctor Rivera, y nuevamente gracias, ingeniero Puma. Ok, Jorge, gracias, Nino. Entonces vamos a continuar con las charlas. Y a continuación, bueno, hay muchos colegas extranjeros que están participando. Quizás esta es oportunidad para que conozcan la característica de algunos de los volcanes activos y potencialmente activos que tenemos en el sur de Perú. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es pasar una vista un poco rápida por cada uno de los volcanes. En realidad son 16 volcanes, pero yo voy a mostrar acá básicamente 7 volcanes. Es decir, voy a mostrar características de estos volcanes que han sido estudiados y bueno, y gran parte de ellos en el cual he participado, ¿no? Entonces, voy a mostrarles las características. Bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, básicamente el vulcanismo que ocurre en nuestro territorio, en el territorio peruano, se debe básicamente a ese proceso de subducción de la placa oceánica o del manto litosférico oceánico que subduce sobre la corteza continental, ¿no? Entonces, el proceso, bueno, la placa va subduciendo, va introduciéndose y se va deshidratando, y esa deshidratación, esa deshidratación va a generar la fusión parcial del manto, y esa fusión va a generar los magmas que van a ascender a través de esta corteza, ¿no? Hay que mencionar que la corteza en los Andes centrales, en el caso del territorio peruano, tiene aproximadamente 70 kilómetros de espesor. Es decir, al interior de nuestra corteza suceden una serie de procesos, ¿no? En realidad, gran parte del magma, como habíamos visto anteriormente, se almacena incluso al interior de la corteza. ¿Ya? Eso es básicamente, acá les muestro un mapa o una imagen del mapa del sur de Perú, y resaltando la ubicación de los volcanes, ¿no? Desde el extremo norte, que es el volcán Sarasara, pasando por el volcán Coropuna, que es un complejo volcánico, un nevado, ¿no? Después vamos a hablar del volcán Ampato Sabancaya, el Misti, que está cerca de la ciudad de Arequipa, Ubinas, el volcán Huaynaputina, Tixani, Tutupaca, Yucamani y los demás volcanes que están ya cerca de la frontera con Chile. Entonces, estos volcanes están localizados a lo largo de la cordillera occidental de los Andes, acá en Perú. Vamos a hablar de este volcán, el primero, que es denominado Sarasara. Entonces, el volcán Sarasara es un estratovolcán, como vamos a ver más adelante, y alrededor de este volcán habitan más de 20.000 personas, ¿no? Ustedes pueden ver estos rectángulos corresponden a los poblados pequeños, que en la mayoría de los casos habitan pocas familias, ¿no? Sin embargo, en el poblado, en la ciudad de Pausa, es la más importante, donde hay aproximadamente 2.000 habitantes. Y otros pueblos pequeños que están en un radio de menos de 15 o 20 kilómetros del volcán, ¿no? Entonces, esta es una imagen satelital y ahí se puede ver el volcán Sarasara. Entonces, bueno, ahí en el volcán Sarasara se han realizado varios estudios básicamente geológicos para ver cuál ha sido la actividad pasada, y esta columnita del lado izquierdo es una columna estratigráfica, es decir, una columna que muestra los distintos tipos de productos o depósitos que ha emitido el volcán a lo largo de su historia eruptiva. ¿Ya? Entonces, bueno, y al lado derecho son algunas vistas. No voy a detallar depósito por depósito, simplemente resaltar algunos depósitos importantes que ha generado o que ha producido el volcán. Por ejemplo, acá al lado derecho podemos ver, esta es la localidad de la ciudad de Pausa, ¿no? Ustedes pueden ver estos afloramientos, este tipo de rocas o de material, corresponde a un depósito de avalanchas de escombros, ya que ha sido generado y sobre el cual se ha asentado también parte de la ciudad de Pausa, ¿no? Entonces, estos depósitos están a 12 a 14 kilómetros del volcán. Y estos son bastante viejos, ¿no? Tienen más de 500.000 años, ¿no? Posteriormente, el volcán ha presentado una serie de erupciones, y aproximadamente hace 500.000 años ha presentado una erupción pliniana. Es un depósito de flujo de pómez y ceniza, ¿sí? Que ha sido hasta en 500.000 años, más o menos 270, ¿no? Entonces, que está a más de 17, 18 kilómetros del volcán. Después también, ya en el otro, no cerca del volcán, un poquito alejado al otro extremo, el extremo occidental, se pueden ver estos depósitos también de flujo piroclástico. Ustedes ven acá una persona de escala,
y ustedes pueden ver estos depósitos de más de 12, 13 metros de espesor, ¿no? Esto ha sido datado en aproximadamente 370.000 años, ¿sí? Después de esto, el volcán ha seguido generando una serie de erupciones que ha generado o ha producido depósitos de caída de pómez, como se puede ver acá. Acá hay una persona de escala, depósitos de caída, ¿no? De espesor homogéneo, que tiene incluso más de 2 metros de espesor, ¿ya? Entonces, eso ha producido entre 370.000 y 160.000 años. Posteriormente, hace 162.000 años, el volcán se ha derrumbado producto probablemente de una erupción, y ha generado este tipo de depósito, ha generado a la vez depósito de avalancha como depósito de flujo de bloques y ceniza, ¿ya? Y en algunos sectores se puede ver así, ¿no? Que está mezclado con otro tipo de material, ¿ya? Y este material está encima y incluso en la parte baja se puede ver. Entonces, esto ha englobado a este depósito de avalancha de escombro. Este depósito ha sido datado en 162.000 años. Le hemos denominado diente de caballo, dado que tiene unos cristales que llegan a medir, cristales de plagioclases que llegan a medir hasta 2 centímetros, ¿ya? Entonces es abundante en este tipo de depósito. Y bueno, y ahí se puede ver acá al lado, en la parte inferior, ¿no? Hay una persona de escala para ver los espesores de los depósitos, ¿no? Entonces son bastante voluminosos. Acá tenemos una vista, una imagen satelital, y se puede ver el área que ha cubierto, área reciente, o área que ha dejado el depósito, ¿no? Es bastante viejo, ¿no? 160.000 años, entonces el depósito se ha conservado y se puede ver en toda esta área que está aflorando, o que es visible el depósito de volcán Sarazar, ¿ya? Hay un mapa un mapa geológico ya publicado de este volcán, y se puede ver, ¿no? Las lavas del cono volcánico han sido datadas entre 60.000, 63.000 y 30.000 años, y hay una lava reciente que ha fluido de un sector del volcán que tiene aproximadamente 14.000 años, ¿no? Se puede ver acá incluso estos bordes de causamiento, los leves, y la parte central del flujo de lava, ¿no? Cómo recorre a más de 16 kilómetros de distancia del volcán. La localidad de Pausa está en este sector. Acá está la ciudad de Pausa. Ya, y el depósito de este que decíamos de 162.000 años está en el lado occidental del volcán. Entonces, como ustedes pueden ver, es un volcán, ejemplo, es un volcán típico, un estratovolcán de los Andes, y que si uno ve la química, los productos son relativamente diferenciados, es decir, hay básicamente dacitas y riolitas, no tenemos andesitas acá. Ya, entonces ahí se han generado principalmente erupciones bastante explosivas, bastante violentas, y en términos geológicos no es muy antiguo, ¿no? Es relativamente reciente, y por eso es lo que denominamos nosotros como potencialmente activo a este volcán. Viniendo un poco más hacia el sur de Perú, tenemos a otro volcán, que es el volcán Sabancaya, que está localizado muy cerca a una zona turística denominada el Valle del Río Colca, o Valle del Colca. Ya, en esta zona habitan aproximadamente 20.000 personas, en más de 14 a 16 poblados que están localizados entre 18 hasta 30 kilómetros del volcán Sabancaya. Y desde luego hay que mencionar que el volcán Sabancaya está en una zona de altiplanicie, ¿no? Arequipa está a 70 kilómetros del volcán en la parte sureste. Acá una vista del volcán Sabancaya, ¿no? Entonces acá se puede ver el cráter, es una vista antigua de los años 90, ¿no? Y se puede ver el cono del volcán con el cráter, y al extremo sur es un complejo de domos, ¿no? O domo coladas. Y en la parte más hacia la parte oriental se pueden ver los flujos de lava recientes, relativamente recientes, ¿no? En términos geológicos recientes, hablar de 3.000, 4.000 años, ¿no? Y como se puede ver acá, este volcán es relativamente joven, como habíamos dicho inicialmente, tiene menos de 10.000 años, según dataciones radiométricas, y una de las últimas erupciones que ha presentado el volcán, o uno de los periodos eruptivos, ha sido entre el 88 y el año 98, ¿no? Recientemente, en noviembre del 2016, se ha reactivado y viene presentando hasta la actualidad actividad eruptiva.
la parte inferior se puede ver una vista del volcán Sabancaya, como le decía, ¿no? Este es un complejo volcánico, ¿no? Ambato Sabancaya, ¿no? Y otro volcán más viejo está localizado más al norte, un volcán que es denominado Hualcahualca. Acá algunas vistas de la actividad que ha ocurrido en los años 90, ya desde el año 88 el volcán venía registrando intensa actividad fumarólica, y recién en el año 90 empieza con una actividad explosiva como la que viene presentando actualmente. Al lado derecho tenemos el volcán, tenemos acá, y el poblado el Valle del Colque en la parte norte, ¿no? Esta es la isópaca o línea de igual espesor que obtenido de Yerbe y Turete el año 2004, de una publicación que han realizado en aquel entonces. Esta línea isópaca es una línea de igual espesor de cenizas de esta erupción, ¿no? de la erupción de los años 90. En aquel entonces el volcán estuvo activo entre los años 90 hasta el 98. Y posteriormente el volcán se calmó, entró en una fase de calma o quietud, y recién ya en el año 2013 el volcán nuevamente empieza a reactivarse, emitiendo principalmente gases asociada a una actividad sísmica, ¿no? Actividad sísmica de tipo volcanotectónica, etcétera, que ha progresado, que ha incrementado relativamente. Y es así que, bueno, en 2014, 2016 todavía se mantenía emitiendo básicamente gases. Ya no se veía, por ejemplo, ceniza. Y se veía en el volcán, por ejemplo, ya zonas donde había intensa emisiones de gases, ¿no? En este sector, o en la cumbre, o en este sector, esta vista del lado izquierdo corresponde a esta del lado derecho, ¿no? Que corresponden a zonas que recientemente, en el 2016, aparecieron, ¿no? Y que en realidad lo que mostraba era que ya el magma estaba llegando a superficie y que había una mayor desgasificación del volcán. Ya el volcán estaba actuando, ¿cómo le puedo decir? Como una coladera, y los gases salían por las partes, por las zonas de fractura, ¿no? que existían o que existe en la zona. Posteriormente, ya en el 6 de noviembre del 2016, inicia este proceso eruptivo, y desde aquel entonces hasta la actualidad el volcán presenta así explosiones. En estas semanas se está presentando alrededor de 15 a 20 explosiones por día, y inmediatamente después de esas explosiones se emitía la ceniza, y la ceniza asciende entre 4 a 5 kilómetros de altura del volcán. Aparentemente, bueno, no sé, parece que está un poco lento el videito, que no logra avanzar rápido, pero es un video que han filmado o han realizado los colegas de fotovolcánica de Alemania, y en el cual se muestra la actividad explosiva del volcán Sabancaya, ¿no? Como les decía, que ha iniciado su proceso en noviembre del 2016. Bueno, yo creo que esto lo van a ustedes ver en algún momento, en algún lugar, ¿no? Pero ahí se puede ver, ¿no? Las explosiones que presenta el volcán, y con esa incandescencia, ¿no? Siempre, ¿no? Que se genera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de explosiones, y hay que mencionar que el Sabancaya está generando básicamente un vulcanismo de tipo vulcaniano, ¿ya? Actualmente el índice de explosividad volcánica está en 2 del volcán, ¿no? ¿Ya? Esto en base al volumen de ceniza que se ha estimado, altura de las columnas eruptivas, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar. Y acá les muestro, asociado a esta actividad explosiva, también ha ocurrido el cambio de la morfología del cráter del volcán. En el 2013, esta era la morfología del cráter. 2016 ya cambiaba, hubo ascenso de lava, las explosiones han modificado un poco la morfología del cráter. En el 2018 esto ha sido más evidente, y en el 2019 ha sido mayor, debido a que en aquel entonces ya hubo ascenso de magma, es decir, un cuerpo de domo de lava que ha crecido al interior de este cráter del volcán.
¿Ya? Entonces, esta es la morfología actual del volcán Sabancaya. Hay un cuerpo de domo de lava que está al interior, pero las explosiones se están dando a través de los orificios que se han formado alrededor de este domo, ¿ya? Entonces, bueno, eso es con respecto al Sabancaya. Otro volcán que tenemos acá cerca es el volcán Misti, ¿no? Entonces, el volcán Misti es uno de los 8 volcanes activos. Hay que mencionar que acá en Arequipa vivimos más de 1 millón de habitantes, es la segunda ciudad en población en el Perú. Ya alrededor del Misti hay importantes obras de infraestructura. Tenemos los principales reservorios de agua, que está solo a 10, 12 kilómetros al pie del volcán, es el reservorio de Aguada Blanca, con el cual abastece de agua a más del 80% de la población de Arequipa. Tenemos centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero este volcán está siendo monitoreado por el IGP de manera permanente, ¿no? Entonces estamos viendo que actualmente la actividad es bastante baja también, ¿no? Entonces, por ese lado también es bueno, ¿no? Sin embargo, este volcán, según los estudios de geología que se han efectuado desde los años 95 hasta la actualidad, han mostrado que, como les decía inicialmente, ¿no? Probablemente el Misti se ha emplazado los últimos 112.000 años hacia la actualidad. En la cima del Misti se puede distinguir actividad fumarólica. Ustedes pueden ver, ¿no? Que en la cima del volcán hay un cráter y al interior de ese cráter hay un domo ya bastante viejo, ¿no? de varios cientos de años, que tiene actividad fumarólica, presencia de gases, ¿no? La última actividad explosiva de este volcán ha ocurrido entre los años 1440 a 1470. ¿Ya? De ahí se tiene un depósito de color, unas cenizas de color negro que son visibles en las laderas del volcán y en algunos sectores de la ciudad de Arequipa. Bueno, si uno visita algunas quebradas o torrenteras o barrancas, como le llaman en México, alrededor del Misti, por ejemplo, en estos sectores, en Pastores y Aguada Blanca, se ven estos tipos de depósitos. Ustedes ya han podido ver cada tipo de depósito, ¿no? Por ejemplo, este es el depósito de flujo de pómez y ceniza, depósito de flujo de bloques, depósitos de caída, etcétera, ¿no? Que son visibles en el sector de Pastores a 10 kilómetros de volcán. Y en otro sector de Quebrada Honda, en este punto, al sur del volcán, acá se puede ver una persona de escala, se pueden ver varios depósitos, tanto de flujo piroclástico, depósitos de caída, depósitos de lajares, etcétera, etcétera, que muestran que el Misti ha tenido una larga actividad eruptiva, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, estos depósitos tienen entre 31.000 y 12.000 años en este sector, ¿no? Y acá estos depósitos son los desplazados los últimos 11.000 años. Igualmente, en la parte superior se pueden ver estos depósitos que han empezado los últimos 31.000 años hasta 12.000, y en la parte de arriba se pueden ver los depósitos recientes de hace 2.000 años, por ejemplo. Entonces, esas son las características que muestran, ¿no? Y acá algunos depósitos más, depósitos de caída de pómez, son más de 12 depósitos que se ven a 8 kilómetros al pie del volcán, ya como quien viene a la ciudad de Arequipa, y se pueden ver todos los depósitos, ¿no? Hay un depósito reciente de hace 2.000 años, que voy a mostrar más adelante, y que se puede ver en este sector, ¿no? Tiene aproximadamente 30 centímetros, ¿ya? También podemos ver otro depósito de caída de ceniza, que es la última del siglo XV, de 1440 a 1470, que es visible en algunos sectores. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que ha generado el Misti. Acá tenemos un mapa de isópacas de la erupción de hace 2.000 años, que tuvo un índice de explosividad volcánica 5. Ustedes pueden ver el área que ha cubierto esos depósitos de esa erupción. Esto es el depósitos de isópacas de la caída de pómez, básicamente, ¿no? Y estos puntos rojos corresponden a los afloramientos, ¿no? Este es de este sector de este lado derecho del sector de Guarangal. Acá hay una persona, ¿no? El flujo piroclástico de 10 metros de espesor, cubiertos de lajares, ¿no? Ligados a esta erupción de hace 2.000 años, que tuvo un índice de explosividad volcánica 5,
la más fuerte, la más importante que ha tenido el MISTI, ¿ya? Y se puede ver también otros tipos de depósitos, bueno, algunos consideran que son flujos piroclásticos, otros lajares, etcétera, y que son visibles en este sector de la quebrada San Lázaro, que está entre el MISTI y la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces están dispuestos a manera de islas que muestran que esta erupción ha generado importantes depósitos. Eso es con respecto al MISTI. Entonces, el MISTI en cualquier momento, no sabemos cuándo puede reactivarse, pero en caso de que se reactive, el tipo de erupción que puede generar puede ser una erupción grande, importante, como también puede ser una erupción moderada. A cualquiera de los escenarios están trabajando las municipalidades para el tema de prevención de desastres o de riesgos, ¿no? Otro volcán activo que tenemos es el volcán Ubinas. Ubinas está localizado a unos 65 kilómetros al este de la ciudad de Arequipa. Al pie del volcán Ubinas hay siete poblados donde habitan alrededor de 4.000 personas, ¿ya? Entonces, el volcán Ubinas es el volcán más activo que tenemos en el sur de Perú. ¿Por qué decimos más activo? Porque ha presentado al menos 27 erupciones, al menos los últimos 500 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una vista del volcán Ubinas, se puede ver acá el volcán, y se puede ver acá todos los poblados, ¿no? Están ubicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cima del volcán está a 5.670, y el poblado más que está al fondo del valle está a 2.800, ¿no? Ustedes pueden ver el desnivel que hay, ¿no? Entonces, es por eso que se trabaja bastante acá para el tema de monitoreo y también con las autoridades para el tema de la prevención, ¿no? El tema de implementar medidas de prevención en caso de incremento de actividad. Los estudios geológicos han mostrado que el Ubinas es un volcán relativamente pequeño, pero es un volcán bastante viejo, ¿no? Ha tenido erupciones de hace más de 370.000 años, son las rocas que forman la base, y el cono actual se ha formado en los últimos 370.000 años, como pueden ver ahí, ¿no? Acá también se ve una columna estratigráfica, lo que voy a mostrar simplemente ahí son depósitos relativamente recientes. Ustedes ven acá una persona, y acá en la parte superior ven un depósito que es un depósito de pómez, un depósito de caída de pómez que se ha depositado hace 980 años, casi 1.000 años, y es una de las últimas erupciones importantes de tipo pliniana que ha generado el Ubinas. En la parte baja se puede ver otro depósito. Ustedes ven estas colinas en forma de cónicas, y ya habíamos comentado anteriormente, son depósitos de avalanchas de escombros que resultan o son producto del colapso de este sector del volcán, ¿ya? Y sobre el cual se han asentado poblaciones, ¿no? Este es el poblado de Querapi, que actualmente ha sido reubicado a otro sector. Y hace aproximadamente 14.000 años, el volcán ha generado este tipo de depósito. Es un depósito también de caída de la pili de pómez que tiene 4.8 metros de espesor. Como ven, entonces, estos son ejemplos que el volcán puede generar erupciones mucho más violentas, mucho más explosivas, ¿no?, que las que viene generando actualmente. Actualmente lo que está generando son erupciones relativamente leves, ¿no?, moderadas, ¿no?, de tipo volcánico. Y bueno, ya en la parte inferior se pueden ver otros tipos de depósitos, ¿no?, que han sido datados. Aquí les muestro algunas vistas de, por ejemplo, la actividad eruptiva 2006-2009. Ustedes pueden ver en este diagrama las alturas de las columnas eruptivas. En aquel entonces, en el 2006 a 2009, la columna solamente alcanzó hasta 4 kilómetros de altura. Pero acá se puede ver, ¿no? Se puede ver la presencia de domo de lava, se puede ver las plumas volcánicas que tienen hasta 3.5 kilómetros de altura, 3 kilómetros de altura, o 2.6 kilómetros de altura, ¿no?, que están ahí marcadas en estos recuadros de color naranja. Entonces, esta es la característica típica de la actividad de Ubinas en aquel entonces, ¿no? Posteriormente también el volcán se reactivó en el 2013 a 2017. En una primera etapa, como suele suceder, el volcán ha presentado una actividad primero de tipo freática, es decir, el magma, como iba ascendiendo, ha calentado el sistema hidrotermal, y lo que ha hecho es generarse una actividad con determinados tipos de productos, como por ejemplo
ha emitido bloques balísticos, la pila acrecionario, bastante vapor de agua, etcétera, con ese tipo de actividad, que corresponde más a una actividad de tipo freática, ¿no? A inicio. Pero después el volcán, ya cuando el magma sube ya y el sistema está abierto, entonces ya va generando erupciones repetitivas, ¿no? De tipo vulcaniano. Es así que ya en el 2014 ya se ve, por ejemplo, este tipo de actividad, pero el 19 de marzo del 2014 también se ve la presencia de lava al interior del cráter, ¿no? Posteriormente la actividad continúa con explosiones y se pueden ver cómo son las explosiones de aquel entonces, ¿no? Después en aquel entonces se han tomado muestras de esos bloques que mencionaba el ingeniero Nino, de estos bloques balísticos que ha estado emitiendo el Lubinas. Se ha realizado el análisis químico y caen todos casi en la misma composición, tanto los bloques del 2006 como el del 2014, incluso con los bloques antiguos de erupciones casi recientes. Entonces, lo que se puede decir es que el Lubinas está todo el tiempo siendo alimentado por un mismo tipo de magma y ese material es emitido de manera casi recurrente en el tiempo, ¿no? Se han realizado algunos análisis de los cristales de anfibol, de esos bloques, para determinar condiciones preeruptivas, ¿no? En este diagrama de presión, temperatura, se pueden ver que los magmas, al interior de Lubinas existen aparentemente dos reservorios que están juntos entre sí, ¿no? Hay un reservorio superficial, ¿no? Localizado entre 4 a 7 kilómetros, y un reservorio relativamente profundo, localizado aproximadamente entre 8 o 9 hasta 20 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido también publicado en un artículo del 2014, ¿no? En el boletín. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que viene generando el Lubinas, ¿no? Como dije, está generando erupciones relativamente moderadas a leves durante los últimos siglos, se podría decir, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar finalmente con respecto al volcán Huayna Putuna. Ya también Nino les comentó, ¿no? Acerca de la erupción que ha generado este volcán. Este volcán no es un estratovolcán típico como es el Lubinas o es el Misti. Acá en el Huayna Putuna es una imagen satelital, ¿no? Y se puede ver simplemente una caldera en forma de herradura y al interior de ellos se ven los cráteres, ¿no? En forma de hondonadas, ¿ya? Y se ven alrededor de 3 o 4 cráteres y es por esta zona donde ha sido emitido, por estos cráteres por donde ha sido emitido todo ese material, ¿no? Todo ese material que calculaba en un volumen de 9 kilómetros cúbicos de tefras, es decir, de pomes, cenizas, y también incluidos los flujos piroclásticos que han sido emitidos a través de estos cráteres. ¿Ya? Bueno, la erupción ocurrió en el año 1600, que ha ocasionado consecuencias bastante trágicas en el sur peruano, ¿no? En aquel entonces la columna eruptiva tuvo aproximadamente 24 kilómetros de altura, ¿no? Cubrió un área mayor a 100.000 kilómetros cuadrados. Acá se puede ver algunos depósitos, perdón. Por ejemplo, este depósito de caída de pomes a 14 kilómetros del cráter del volcán, que tiene 2.4 metros de espesor, ¿verdad? Ahí se ve bien el depósito. Y en este sector, que es una quebrada que está al lado este de Huayna Putuna, se puede ver los flujos piroclásticos y las oleadas piroclásticas. Todo este es el espesor, ¿no? Que tiene más de 10 metros de los depósitos emitidos durante esta erupción. Todo el entorno del volcán Huayna Putuna, esta es la localidad de Omate, todo ha sido cubierto, ¿no? Todo ha sido sepultado, ¿no? Los terrenos de cultivo, las fuentes de agua, todo fue sepultado en un área de más de 30 o 40 kilómetros, como se puede ver acá, ¿no? En este mapa, ¿no? Entonces, toda esta zona de color rojo es la zona que ha sido totalmente devastada, ¿no? Entonces, en aquel entonces, incluso el río Tambo, uno de los ríos principales, se represó y, bueno, como es un río importante, este río también se ha embalsado, pero el desembalse ha hecho que se generasen lajares que han viajado más de 120 kilómetros en dirección al Océano Pacífico. Este es el mapa de isópaca de 1 centímetro de espesor de este depósito de caída de pomes. La columna o las cenizas viajaron en dirección al noroeste
del volcán. Y desde luego, no solamente afectó esto, sino afectó a nivel regional, incluso a nivel global, ¿no? Las cenizas dieron la vuelta a través del globo y se reportaron el descenso de temperaturas en el hemisferio norte, ¿no? Alrededor de 1 grado centígrado en los siguientes años. Es muy interesante hablar de esta erupción del Huayna Puttina de aquel entonces. Bueno, entonces yo creo que dado que ya estamos en el tiempo, ustedes van a poder ver quizás en algunas diapositivas más que hay algunas características de 2 volcanes más, tanto del Yucamane como del volcán Tutupaca, que están localizados en la zona de altoandina de Tacna, que también han presentado actividad explosiva. ¿Ya? Estos 2 volcanes son también estratovolcanes que han generado erupciones tanto de tipo plinianas, vulcanianas, y bueno, el caso del Yucamán es un volcán que ha presentado su última erupción hace 3.000 años aproximadamente, ¿no? Y después de eso el volcán está en relativamente calma, ¿no? Acá se puede ver un mapa de isópacas de esta última erupción de hace 3.000 años, que ha generado tanto depósitos de flujo piroclástico como depósitos de ceniza, ¿no? Acá se ve una vista del volcán. Y desde luego también se ha publicado un trabajo acerca de este volcán, en el cual se muestra todas las edades que se han obtenido a través del método potasio-argón, argón-argón o carbono-14, ¿no? Y de ahí les comento, ¿no? La erupción de hace 3.000 años justamente ha sido datada con carbono-14, ¿no? de este volcán. El último volcán es el volcán Tutupaca, también que ha presentado una última erupción hace más de 200 años, en el año 1802, ¿no? Este volcán se ha destruido y ha generado una erupción explosiva importante, ¿no? Algunos asignaban inicialmente que esas erupciones registradas en 1802 o 1862 estaban asociadas al Yucamane, a su vecino, pero en realidad eran que pertenecían o que habían sido generadas por el volcán Tutupaca. Bueno, hay un poco de geología de este volcán, del volcán Tutupaca oriental, occidental, y la última erupción se generó, bueno, que se generó hace más de 200 años, fue básicamente una erupción algo así explosiva que ha generado flujos piroclásticos, ¿no? Ahí se puede ver una imagen. Inicialmente generó estos depósitos de bloques y ceniza, los cuales han sido fechados con carbono 14, aquí se tiene la edad, 190 más o menos 30 años, ¿ya? Y posteriormente el volcán se derrumbó al cabo de horas aproximadamente, y después vino otro depósito de flujo piroclástico que cubrió toda la altiplanicie. Y ahora se puede ver toda esa superficie cubierta de flujos piroclásticos, ¿no? Como se puede ver acá en la superficie de la altiplanicie, ¿ya? Y estos son los bloques de los fragmentos emitidos o eyectados con estos flujos piroclásticos. Entonces, eso es básicamente lo que he querido mostrarles a todos ustedes. Van a disculpar que se ha pasado un poco rápido, el tema es la hora. Y entiendo también ustedes que tienen varias actividades que hacer, al igual que nosotros. Gracias, doctor Marco. Ya estamos terminando de resolver también las preguntas que le hicieron al ingeniero Nino. Hay una pregunta directamente para usted respecto a su presentación, doctor. Nos la hace Reinaldo Cayanco. ¿Con qué métodos geofísicos se determina la profundidad y ubicación de los reservorios? Graciano Carlos de la Universidad Federal de Río de Janeiro nos hace la misma interrogante. ¿Qué métodos se utilizan para determinar el posicionamiento de los reservorios magmáticos? Mira, en realidad hay varios métodos. Si hablamos de métodos geofísicos, podemos mencionar algunos de ellos. El método sísmico, por ejemplo, hacer tomografía sísmica. Otro método es el método magnetotelúrico, para determinar profundidad de reservorios magmáticos a través de, bueno, es otro tipo de tratamiento de la geofísica. Pero en el caso de lo que yo mencionaba, por ejemplo, estamos hablando de métodos de estudios de los minerales, métodos petrogeoquímicos o mineralógicos o petrológicos, ¿ya? Entonces ahí, a través de esos métodos, actualmente existe una serie de calibraciones para diferentes tipos de minerales y haciendo un estudio detallado con la microsonda electrónica, podemos inferir la presión, la temperatura de cristalización. Y ustedes saben, ¿no?, que la presión está relacionada con la profundidad y de ahí se puede estimar la profundidad del reservorio magmático. Entonces, hay varias técnicas para hacer el estudio de la
localización incluso de la geometría y de la profundidad del reservorio magmático. Gobierno del Perú. El Perú primero.